Hoy vamos a hablar sobre el perdón, un tema que es difícil para muchas personas hacerlo o hablarlo, pero vas a ver que después de que hablemos aquí en este tiempo de reflexiones, vas a tomar una decisión. Y te quiero decir que la palabra de Dios está llena de versículos sobre el perdón, pero uno de los más impactantes que encontré en el Nuevo Testamento está en Lucas 23-24. Este texto nos habla que Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, había sido humillado, calumniado, estaba desnudo, y él, en lugar de buscar una venganza en ese momento, lo que hizo fue decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así es como nosotros tenemos que caminar en nuestra vida. Y el Padre Nuestro, que está también en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:14, dice: perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Romanos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Dios nos perdonó. Así es que si Él nos perdonó, siendo nosotros malos, haber cometido muchas cosas, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestro prójimo? Y hay una historia en Génesis 50 con la que quiero introducir este tema, y es con la muerte de Jacob, el padre de José. Génesis 50 dice la palabra de Dios: entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo, y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasando los días de duelo, José se dirigió hacia los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultara en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso les ruego encarecidamente que me permitan ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. El faraón le respondió: ve a sepultar a tu padre, conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A eso se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob, en la región de José. Dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con el carro y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Pero tú me preguntas, ¿qué tiene que ver esta historia con el perdón? Pues aquí comienza. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero quiero recordarles y refrescar la memoria un poco. Los hermanos de José tenían envidia de él, lo quisieron matar, lo metieron en una cisterna, lo vendieron a los esclavos. Por esa razón, José fue a parar a Egipto, fue a parar a la cárcel cuando la esposa de su jefe declaró de que había abusado de ella. Y todo ese proceso, José lo tuvo que vivir. ¿Qué harías vos en este caso? ¿Buscarías venganza o buscarías perdón? Veamos qué es lo que continúa diciendo este capítulo. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien,
para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. José los perdonó, a pesar de lo que ellos habían hecho. Y no lo hizo porque su padre le dijo que lo hiciera, porque él en su corazón decidió perdonarlos. Qué tremendo, ¿verdad? Es como nosotros tenemos que caminar en ese perdón. Y perdonar no es minimizar, hacer pequeño lo que sucedió, no. Perdonar es reconocer lo que te hicieron, pero perdonar. Perdonar no es una emoción, es una decisión. Tú decides tomar la decisión de perdonar. Porque si te esperas a sentir perdonar, nunca lo vas a hacer. Y te quiero contar que en una ocasión, recién yo comenzando a conocer al Señor, había pasado una situación muy difícil. Había sido humillado, mi orgullo, me sentía dolido, en fin, muchas cosas. Y yo realmente decía, porque yo tengo que pedir perdón, siempre fue el que me hicieron las cosas. Pasaron el tiempo y saliendo una vez de almorzar, escucho al Señor que me dice, llama a esta persona y pídele perdón. Y yo le decía, pero ¿cómo yo voy a pedirle perdón a esta persona si esta persona fue la que me hizo lo que me hizo? Y después de ir en el camino pensando y peleando conmigo mismo, si lo hacía o no lo hacía, cómo yo iba a no tener orgullo y me iba a rebajar a eso, decidí marcar. Y marqué, me contestó la persona, le dije, perdón, si hice esto y esto y esto. Y yo pensando, bueno, ya pedí perdón, ahora esta persona me va a perdonar. Y después, todo normal. Pues esta persona lo que hizo fue reírse y cortar. Y yo me sentí, pero les cuento, demasiado mal, dije yo. Tras que llamé, me humillé y no me dijeron nada. Y el Señor me dijo, no es por esa persona, es por ti. Porque quiero que tú comiences a caminar en libertad. En esa libertad de perdonar y de ser libre de todo rencor y de toda envidia y todo odio. Y así fue como comencé yo a caminar con una decisión, no con una emoción. Porque yo les voy a decir sinceramente, yo no, en mí mismo, en mis emociones, no lo iba a hacer. Tenía que hacer una decisión. Y muchas veces en el Señor tenemos que tomar decisiones y no irnos mucho por las emociones. Perdonar no es olvidar. Tú no puedes olvidar lo que te hicieron, pero ya cuando tú perdonas realmente, ya no te va a doler. Eso es como cuando uno se hace una herida. Uno a los primeros días le duele, pero al tiempo uno se la ve, recuerda lo que le pasó, pero ya no le duele. Así es el perdón. Cuando tú perdonas, no vas a olvidar, pero ya no te va a doler. Perdonar no es reconciliarse con otra persona. ¿Cómo así? Puedes decir, si estoy perdonando, tengo que reconciliarme, ¿no? Hay situaciones en tu vida que ya no pueden estar juntos o relacionándose, ¿no? Hay momentos en que usted puede pedir perdón y tomar caminos por aparte. Así es que si tú pides perdón, no tienes que estar o seguir con esa persona. Si lo puedes hacer, qué bendición. Pero si no, tranquilo, ten paz, porque no es obligación perdonar y quedarse relacionándose con la persona. Perdonar no es una decisión para cambiar a otras personas. Yo no puedo decidir perdonar para que la otra persona cambie. No, la otra persona va a decidir si sigue igual, peor o ella misma cambia. Recuerden que nosotros somos personas individuales y cada persona tiene su decisión de hacer con su vida lo que quiera. Así es que tú únicamente perdona y no pienses en cambiar a la otra persona. Perdonar no es el valorar,
si realmente merece a esa persona que le pida perdón. Tú nada más perdona. Jesucristo no valoró si tú merecías ser perdonado o no. Él te perdonó. Y así nosotros también tenemos que perdonar. Perdonar no es obviar o ignorar las consecuencias. No. A veces hay cosas que nos hicieron que tienen que pagar una consecuencia, sea legal, sea personal, sea de por vida. Si tú tienes en este momento que perdonar a esa persona porque te hizo algo y tiene que pasar un proceso judicial, tiene que hacerlo. El perdón no exime a esa persona de que pase lo que tiene que pasar por eso que hizo. A veces perdonar nos es tan difícil que también comienza a producir en nuestro cuerpo cosas de salud. A veces comenzamos a tener problemas en la circulación, en los huesos, nuestra vida se vuelve amargada, nuestra vida se vuelve difícil y oramos y ayunamos y escuchamos música y leemos la palabra, pero cada vez vamos para atrás. Y a veces son cosas únicamente de nuestras emociones, de nuestra falta de perdón. Hay una historia que escuché una vez de que había una persona que comenzó a que sus dedos se comenzaron a torcer. Y fue donde un especialista y ese especialista no le encontraron nada, lo mandaron de otro mejor especialista. Este especialista también era psicólogo y comenzó a darse cuenta que esta persona tenía un dolor de falta de perdón, tenía venganza, quería lo peor. Y eso le ha ido produciendo que sus huesos se comenzaran a ir torciendo. En ese proceso de medicamento, este especialista comenzó también a tratar sus emociones, hasta llegar un momento en que ella sacó lo que ella tenía por dentro y pudo ella perdonar y ser perdonada. Y dicen que poco a poco ella comenzó nuevamente a levantar sus huesos y a estar normales. Hay enfermedades psicosomáticas en nuestra vida que son únicamente emocionales, que es por la falta de perdón. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Pedro, muy inteligente, le dice, 7 veces. Y Jesús le dijo 70 veces 7. Tenemos que caminar todo el tiempo en perdón, porque el perdón nos va a traer bendición. El perdón nos va a traer libertad. Y el perdón también vamos a liberar a la otra persona. Recuerda que Jesucristo nos perdonó y tú tienes que perdonar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, las cuales las trastorne a ustedes y envenene a muchos. Que tú reflejes ese amor de Cristo en cada persona y que tú mismo decidas perdonar lo que te han hecho. Bendiciones.